Revelado, 2 horas de increíbles reflexiones estoicas para un sueño rápido y transformador. Rafael nunca imaginó que un simple diario, escondido en el rincón polvoriento de la casa de su abuelo, desataría una tormenta de emociones y dudas en su vida. A sus 50 años, este hombre fuerte, un obrero de construcción que siempre había priorizado el bienestar de su familia sobre sus propias aspiraciones, se encontró frente a una revelación que podría cambiarlo todo. El diario, de páginas amarillentas, hablaba de sueños, del arte y de un talento que él no sabía que tenía, la pintura. Al leer las palabras llenas de pasión de su abuelo, una chispa comenzó a arder en él, una llama amenazante que surgía en medio de su rutina monótona. El dilema comenzaba a tomar forma. Trabajar en la construcción, levantando paredes para otros, o aventurarse en un terreno incierto, donde las brochas y los lienzos prometían un mundo completamente nuevo. A medida que pasaban los días, la presión del deber y el miedo a lo desconocido se elevaban. Su esposa, María, lo animaba a perseguir esta nueva pasión, pero él sentía que era un sueño egoísta. ¿Cómo podría dejar a su familia en la cuerda floja mientras él se dedicaba a algo tan incierto como el arte? Las palabras de su viejo amigo, ahora un artista reconocido, resonaban en su mente: Rafael, nunca es tarde para descubrirse a uno mismo. Pero en la colonia, los murmullos de desdén lo seguían a cada paso. Algunos vecinos lo veían como un loco, un hombre que había olvidado su lugar. Las críticas se mezclaban con el eco de su conciencia, carga que se asentaba en sus hombros, haciéndolo tambalear entre la tradición y el deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, cada trazo que ponía en el lienzo se sentía como un susurro de libertad, un reclamo de sus deseos reprimidos. La pintura no solo era un escape, era su voz, su verdad guardada. Pero el miedo lo asediaba, la sombra de la inseguridad amenazaba con apagar su incipiente pasión. La angustia se cernía sobre él cuando uno de sus compañeros de trabajo lo confrontó, incrédulo ante su deseo de ser artista. ¿Acaso has olvidado quién eres, Rafael? Esto es una tontería, había dicho con desdén, hecho que lo dejó sin aliento. Aquel momento marcó un quiebre. Rafael se encontraba entre su viejo yo, el hombre de la construcción que había sido visto como el ejemplo de responsabilidad, y la posibilidad de reencontrarse consigo mismo, un anhelo que lo llenaba de esperanza y, a la vez, lo atormentaba en cada decisión. En ese cruce de caminos, era difícil saber cuál era el camino correcto, cuál era el destino que realmente quería alcanzar. La presión de ser el pilar de su familia seguía creciendo, mientras la paleta de colores del artista dentro de él clamaba a gritos ser liberada. La lucha interna devoraba su paz, y mientras el tiempo avanzaba, la decisión se tornaba inminente. Rafael sabía que debía enfrentar su verdad, lo que no sabía era si tendría el valor para hacerlo. En la encrucijada de su existencia, la inquietud crecía: ¿qué camino elegiría él? Rafael pasó los días siguientes debatiéndose entre su responsabilidad y su pasión. Cada mañana, al despertarse, el eco de su compañero resonaba en su cabeza, como un tambor insistente que le recordaba su lugar en el mundo. Sin embargo, cada vez que se sentaba con un pincel en mano, el mismo tambor cambiaba su tono, se convertía en un canto, un llamado a la autorrealización que lo incitaba a explorar el potencial latente que por tanto tiempo había ignorado. Era un ciclo exasperante. Al regresar del trabajo, a menudo se encontraba con el lienzo vacío que le miraba, retándolo a dejar caer sus temores y probar. La idea de abandonarlo todo, de seguir el camino del arte, lo llenaba de entusiasmo y terror al mismo tiempo. Miraba a sus hijos, concentrados en sus tareas, y se preguntaba si lograría ofrecerles la estabilidad que merecían si se dedicaba a algo tan incierto. Una noche, impulsado por un arrobo de convicción, buscó la ayuda de María para comunicarse con un viejo conocido que había asistido a la misma academia de arte en su juventud. Ella, siempre apoyándolo, se ofreció a hacer la llamada. Rafael escuchó la conversación como un espectador ansioso, sintiendo cada palabra como una capa de un abrigo que comenzaba a derrumbarse. El artista, Santi, llegó a su mente como una ola refrescante, trayendo recuerdos de días pasados llenos de creatividad y libertad. La vida siempre nos presenta oportunidades, Rafael. Lo único que podemos hacer es tener la valentía de tomar la decisión. Santi dijo eso con un tono que transmitía confianza, algo que Rafael anhelaba, pero que parecía tan distante como la estrella más lejana. Finalmente, después de ese intercambio, decidió que era el momento. Compró su primer set de acuarelas con el dinero de su pequeño ahorro, y lo hizo con la promesa silenciosa de autodescubrimiento.
Cada trazo en el lienzo se convirtió en una liberación, una expansión del alma que él ni siquiera sabía que necesitaba. Los colores vibrantes emergieron de sus miedos, transformando la angustia en matices de esperanza. Sin embargo, los días se transformaron en semanas, y su nuevo fervor coexistía con el temor latente de no ser capaz. En una conversación posterior con María, un comentario la perturbó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno, María? Si no puedo mantener a nuestra familia haciendo esto. Las inseguridades brotaban como hortalizas indeseadas en su jardín mental, desgastadas por la autopreocupación. Rafael, nunca sabrás si no lo intentas. Este miedo que sientes es parte del camino, una señal de que estás empezando a darle valor a tus verdaderos deseos, replicó María, con una mirada tan firme que parecía impermeable a sus dudas. Ella lo animó a inscribirse en un curso local de pintura. Es solo un paso, Rafael. Una clase no significa que renuncies a tu trabajo. Pero podría abrirte las puertas que no sabías que existían. La propuesta encendió una chispa de entusiasmo en él. Podía visualizarse asistiendo a clases, rodeado de otros aspirantes artistas, cada uno luchando por descubrir su esencia. Pero también sentía el peso de la incertidumbre presionar sobre él. ¿Podía realmente asumir ese desafío? Podría desafiarse a sí mismo mientras velaba por su familia. Con el curso a la vista, Rafael tuvo que tomar decisiones. La lucha por definir su futuro creativo contra sus responsabilidades cotidianas se volvía cada vez más intensa. La fecha de inicio del curso se acercaba y la fatiga emocional le dejaba una sensación persistente de inercia. En esa agitación emocional, las dudas de Rafael se transformaron en preguntas más profundas. ¿Sería el arte su salvación? ¿Podría encontrar su propósito en lo que una vez consideró un simple pasatiempo? Mientras la incertidumbre le ocupaba la mente, el momento decisivo parecía inminente. Con la paleta abierta frente a él y su futuro por definir, la verdad estaba al caer sería capaz de abrazar su nueva identidad antes de que se desvaneciera en la bruma de la indecisión. Rafael se encontraba sentado ante su mesa de trabajo, las acuarelas alineadas ante él como un ejército esperando la orden de atacar. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando sombras danzantes en la habitación. Era el momento perfecto para sumergirse en su pasión, pero las nubes de la duda seguían sobrevolando su mente. La próxima clase de pintura ya estaba confirmada, y esa realidad lo llenaba de ansiedad y emoción en partes iguales. ¿Por qué tenía tanto miedo de dar ese paso? Recordó las palabras de Santi: la valentía es la decisión de actuar a pesar del miedo. Decidido, buscó refugio en el lienzo, ese mismo lugar donde expresaba sus sentimientos más profundos. Pero las inseguridades eran como anclas que lo mantenían en el fondo. Se preguntó si sería suficiente, si su ser realmente podía florecer en un mundo que requería estabilidad y seguridad. Con ese pensamiento perturbador, Rafael se concentró en su primera obra, un paisaje lleno de luces y sombras que reflejaban su estado emocional. A medida que la acuarela fluía entre sus dedos, la conexión con su interior parecía enriquecerse, y la presión del tiempo comenzaba a evaporarse. Los colores vibrantes se mezclaban, contándose historias de sueños postergados y esperanzas que apenas comenzaban a brotar. Sin embargo, una parte de él seguía en conflicto. La conversación con María volvió a su mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Esa pregunta, repetida en su interior, lo retó a escarbar más profundo. ¿Cuál era el criterio para medir su valía? Hasta ese momento, había asociado el éxito únicamente con la estabilidad económica y los logros visibles. Pero en el arte, no había una medida más subjetiva. A medida que levantaba el pincel para añadir toques finales, experimentó un momento de revelación. No se trataba de ser el mejor artista, se trataba de ser auténtico. La tristeza, la alegría, el miedo y la valentía se entrelazaban en cada trazo. La pintura se convertía en un reflejo del mismo. Esa idea comenzó a florecer en su interior como una nueva fe, quizás la autenticidad se convertiría en su carta de presentación ante el mundo. Emocionándose con el descubrimiento, Rafael decidió dar un paso más. No se trataba solo de asistir a la clase, sino de lanzarse a capturar un nuevo impulso de vida creativo. Se inscribió en un desafío local de arte, una exposición en la que cada participante debía presentar una obra que representara su proceso personal de transformación. Sería la oportunidad ideal para mostrar su viaje interno y confrontar sus miedos ante una audiencia desconocida. La noche que se inscribió, la cama se volvió un lugar incómodo, surgiendo una gran pregunta: ¿qué pasaría si las críticas lo desgastaban? Esa sensación de vulnerabilidad invadió su mente y lo llevó a preguntarse si sus alocadas decisiones lo distanciarían de la estabilidad que, hasta entonces, había considerado sagrada. Pero el eco de Santi resonaba en su cabeza: la vida siempre nos presenta oportunidades. Finalmente, viernes llegó, y Rafael se encontraba en su primera clase. Una sala de artistas en ciernes que compartían sus sueños y miedos. En ese espacio, la energía era contagiosa.
Mientras el instructor hablaba sobre técnicas y estilos, algo comenzó a burbujear dentro de él. Las conexiones entre sus nuevos compañeros parecían indicar que el sufrimiento era algo universal, un hilo que todos compartían en la búsqueda de su esencia. Al final de la clase, se entregó a una serie de ejercicios. Colores vibrantes emergieron en sus piezas, cada combinación una experiencia que comenzaba a liberarlo de la cáscara de inseguridad. Sin embargo, un sentimiento inquietante lo acompañaba. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, se intensificaban sus miedos. Mirando la hora que había comenzado a gestar en clase, se sintió atrapado entre la emoción de crear algo propio y la desesperación de no ser capaz de demostrarlo en público. Podría finalmente enfrentar el juicio ajeno, aquel que había temido tanto. Con el lienzo en su mente y una decisión firme en su corazón, Rafael se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar la voz crítica que siempre había habitado en él. La exposición se convertiría no solo en una muestra de arte, sino en un acto de valentía. La certeza de lo que estaba por venir hacía vibrar su ser, y el instante de la verdad se perfilaba a la vista. ¿Sería capaz de entregarse al mundo sin recelos, o permitiría que sus miedos lo paralizaran una vez más? El murmullo de la sala de clases se desvaneció cuando Rafael se sentó solo ante su lienzo, en un rincón que parecía ofrecer un refugio de calma en medio del ajetreo. Era una oportunidad para trabajar en la pieza que había decidido presentar en la exposición, un reflejo crudo de sus temores y anhelos. La paleta de colores frente a él resguardaba la promesa de una lucha interna que iba mucho más allá del arte, podía su vulnerabilidad transformarse en valentía. Las primeras pinceladas fueron una mezcla de titubeo y determinación. Rafael se sintió tentado a ceder ante la necesidad de crear algo perfecto, como un escudo que lo protegiera del juicio ajeno. Pero a medida que la acuarela comenzaba a fluir, se dio cuenta de que su verdadero desafío no era el juicio externo, sino el interno. La voz crítica que vivía en su mente era implacable, recordándole cada error cometido y cada inseguridad escondida. «Debes ser mejor», resonaba esa voz. Pero, ¿mejor que quién? Esa comparación insidiosa lo había mantenido estancado, condicionado por un estándar artificial que, en realidad, no le pertenecía. Al introducir un nuevo color en su obra, comenzó a cuestionar los aportes que había recibido de sus compañeros en clase. Cada feedback era como un espejo, reflejando sus inquietudes y, al mismo tiempo, abriendo huecos para aprendizajes que antes no consideraba. Decidió enfocarse en el proceso más que en el resultado. Se le ocurrió que la autenticidad debía ser más importante que la aprobación. Con cada trazo, reiniciaba una conversación no solo con el lienzo, sino con sí mismo. Sus dudas se convertían en una paleta de matices, y los errores se transformaban en oportunidades de experimentación. El paisaje que estaban haciendo ante sus ojos se volvía cada vez más una representación de su propia transformación. Cuando terminó la clase, se acercó a sus compañeros, dispuesto a compartir sus inseguridades. «Creo que he dejado que mis miedos me controlen», confesó, y escuchó con atención cómo otros compartían sus propias batallas. Sus palabras resonaron con la dureza del pavimento, tangible y dolorosa, y, sin embargo, había una liberación en esa sinceridad. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta jornada, su vulnerabilidad resonaba en el grupo. El día siguiente, regresó a casa. La incertidumbre seguía presa en su mente, pero esta vez algo había cambiado. Cada color en su mesa brillaba con una nueva posibilidad, y al mirar su lienzo, un torbellino de emociones se apoderó de él, miedo, pero también esperanza. Los peligros del juicio ajeno empezaron a desvanecerse como sombras ante la luz de su autenticidad. Días pasaron, y mientras trabajaba en su obra, la fecha de la exposición comenzaba a acercarse, como un tren que aceleraba en su llegada. Rafael sentía que habían florecido dentro de él habilidades que jamás había reconocido, se estaba convirtiendo en algo más que un mero espectador de su vida. La transformación era palpable, esa lucha interna se convertía cada vez más en un motor que empujaba su creatividad. Decidió que no se trataría de una simple exposición, sería un grito de su presencia. Sin embargo, la noche anterior al gran día, Rafael se sintió atrapado en una red de autocrítica. Las imágenes del mismo exponiéndose al juicio público chocaban como olas contra su conciencia. En la oscuridad de su habitación, la ansiedad se asomaba con mayor fuerza. ¿Qué pasaría si fracasaba? Esa pregunta trazaba líneas en el suelo de su mente, y en esos momentos de duda, un susurro de determinación se levantó ante el miedo. ¿Quién era él realmente, sino un soñador en busca de su verdad a través del arte? La mañana de la exposición, el aire estaba cargado de electricidad. Mientras se preparaba, una imagen cruzó por su mente, un lienzo en blanco. En ese instante, una idea se abrió ante él como un nuevo amanecer. El miedo era solo un viento en sus velas, una señal de que estaba a punto de zarpar hacia lo desconocido. La puerta del recinto de la exposición se acercaba, y él se encontraba en la cúspide de una revelación, su autenticidad no era un defecto, sino su mayor virtud. Y así, cuando cruzó el umbral, Rafael no solo se presentó como artista,
Se presentaba como un individuo que había decidido desafiar sus miedos de frente, listo para pintar su historia en la mirada de cada espectador. Pero, al mirar las caras que lo rodeaban, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿estaría listo para aceptar el juicio del mundo exterior, o se quedaría paralizado otra vez por las sombras de su propia inseguridad? Rafael respiró hondo, sintiendo el aire fresco del recinto invadir sus pulmones. La sala estaba repleta de obras vibrantes y llenas de vida. Cada pintura era un testigo de la vulnerabilidad de su creador, un manifiesto de lucha y deseo de expresión. Pero, ¿cómo podría él igualar esa profundidad? Su corazón latía con fuerza, y sus dedos se movieron nerviosos sobre el lienzo en blanco que había traído. Mientras las miradas de los visitantes empezaban a deslizarse sobre su obra, Rafael se encontró atrapado en un torbellino de dudas. Recordó cada crítica, cada palabra de aliento que había recibido, y la mezcla desconcertante de ambas lo acosaba. Aquel retrato que había comenzado como una exploración personal ahora se sentía como una carga, un peso que amenazaba con desbordar su valentía. Entonces, de súbito, sus pensamientos se centraron en la metáfora del lienzo. Era un símbolo de posibilidades infinitas, pero también de riesgos. Comenzó a recordar el proceso que había seguido para crear ese amorfo de acuarelas, cada error, cada pequeño triunfo. Sus miedos se transformaron en un eco en su mente: no temas al juicio, teme a lo que podrías desperdiciar al no intentarlo. Con ese pensamiento, decidió que, más importante que la aceptación del público, era la autenticidad que emanaba de su obra. Se acercó a su pintura, que en ese momento era el reflejo de sus tensiones y sueños, de la lucha con su propio ser. Las sombras y luces comenzaron a contar su historia. No era solo un artefacto sino una manifestación de su viaje. La voz crítica que había habitado su mente empezó a desvanecerse, reemplazada por una firme determinación. Rafael se dio cuenta de que, más allá de impresionar a los demás, también se debía algo a sí mismo. Era un mensaje que necesitaba ser escuchado, tanto para él como para quienes compartían sus inseguridades. La vulnerabilidad, por fin, se transformó en una declaración de fortaleza. Se puso de pie, con una nueva resolución, y se acercó a un grupo de observadores que comentaban sobre su obra. Esta pintura, comenzó con voz clara, no es solo un arte. Es un viaje emocional y, como muchos viajes, tiene sus complicaciones. Cada palabra se sentía como una liberación. Sus compañeros mostraron gestos de comprensión, y algunas miradas se llenaron de asombro. Rafael no solo compartía su trabajo, compartía su verdad. A lo largo de la tarde, Rafael continuó interactuando, escuchando y exponiendo la esencia de su obra. Se dio cuenta de que al abrir su corazón, también estaba alentando a otros a hacerlo. Cada historia que escuchaba era un reflejo de su propia lucha, y la conexión que estaba estableciendo le otorgó una perspectiva fresca sobre su camino. Se dio cuenta de que el arte no solo se trataba de mostrar lo que podía hacer, sino también de crear una comunidad a través de experiencias compartidas. No obstante, mientras la exposición iba llegando a su fin, Rafael se sintió confrontado con el reconocimiento de que la lucha interna no había desaparecido por completo. Aunque su valentía había resplandecido, aún quedaba un camino por recorrer. Se preguntó hasta qué punto podía profundizar en su autenticidad sin caer en el abismo de la duda nuevamente. La jornada de hoy había sido un momento significante, pero era suficiente para romper el ciclo de inseguridades que había conocido también. Al cerrar la puerta del recinto, sintió que había dejado una parte de él expuesta en el aire. Esa parte necesitaba ser cuidada y explorada, aun cuando el eco de las voces reverberaba en su mente. Decidió a continuar su viaje. Rafael entendió que la verdadera fortaleza residía no en evitar los juicios, sino en afrontarlos cuando surgieran. Y era en ese enfrentamiento donde las respuestas pronto emergerían. A medida que se alejaba, una pregunta se enroscaba en su mente: ¿estaría listo para enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también el del propio artista que anhelaba crecer dentro de él? Rafael caminó por las calles con pasos decididos, aunque su mente continuaba un torbellino de pensamientos. Había sentido la calidez de la conexión humana, el potente eco de sus propias inseguridades dejándose atrás. Sin embargo, esa sensación de pertenencia no era suficiente para callar las dudas que se agazapaban en su interior, y si no podía mantener esa autenticidad. La pregunta lo consumía. Cada paso lo acercaba a su estudio, su refugio y su prisión. Allí, entre tubos de pintura y lienzos viejos, debía enfrentarse a su realidad. La luz del sol apenas alcanzaba los rincones más oscuros de la habitación, reflejando la dualidad de su ser, artista y crítico, soñador y temeroso. Sabía que debía salir de esa lucha interna, pero ¿cómo hacerlo? Al entrar, se encontró con su última creación, el lienzo aún vibrante a pesar de las horas transcurridas. Le parecía menos un objeto estático y más bien un testimonio de su propio crecimiento y vulnerabilidad. Era el retrato de una figura etérea, con colores entrelazados que hablaban de un viaje emocional intenso. Sin embargo, ese mismo retrato también parecía desafiarlo, obligándolo a atreverse a explorar más allá de la superficie.
Con cada pincelada, Rafael se adentró en aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos. Tenía miedo de perderse en la vulnerabilidad, de que el resultado final revelara más de lo que estaba dispuesto a compartir. Pero, en ese proceso, se dio cuenta de que el arte era el lugar donde podría reconfigurar su relación con la autocrítica. Cada error en el lienzo se tradujo en la posibilidad de una nueva interpretación de sí mismo. Mientras mezclaba colores, comenzó a recordar a un crítico que una vez le dijo, el arte no solo se trata de lo que ves, sino de lo que sientes. Esa frase resonaba ahora con mayor claridad. Comprendió que su lucha con la inseguridad no era particular, sino que formaba parte de la experiencia humana. Este entendimiento le otorgó un sentido de propósito. Si sus miedos eran universales, quizás su arte podría convertirse en un puente hacia otros que lo sentían de la misma manera. Después de horas de intensas reflexiones y un proceso creativo renovador, Rafael se plantó frente al lienzo. La imagen que empezó como un retrato personal ahora se había transformado en un mensaje que podía tocar a otros, la aceptación de la imperfección y la celebración del viaje de autodescubrimiento. Esa revelación le otorgó una chispa de confianza, la idea de que al compartir su vulnerabilidad, estaba también invitando a otros a explorar la suya. Cuando terminó, exhausto pero satisfecho, se sentó en una esquina del estudio para apreciar su obra. Esa pintura no solo había cambiado su forma de ver el arte, sino también su comprensión del propio valor. Se dio cuenta de que ya no necesitaba formularse la pregunta de si era suficiente. Más bien, debía preguntarse a qué nuevo territorio estaba dispuesto a aventurarse. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante verdad comenzaba a surgir: la creatividad no es una línea recta. ¿Hasta qué punto podría estirarse su autenticidad antes de desgastarse? Algunas partes de ella todavía no estaban exploradas y esa tensión era palpable. Cuando Rafael salió de su estudio, un aire fresco le recibió, como si el mundo estuviera a la espera de su próxima decisión. Sabía que lo que había empezado como una oscura incertidumbre podría convertirse en un poderoso catalizador para su evolución, pero ¿qué camino elegiría a continuación? La respuesta se presentaría en un instante crucial que se avecinaba, y no podía rehuirlo más. Sin saberlo, la verdadera prueba de su fortaleza estaba a punto de comenzar. Rafael se adentró en las calles que solían inspirarle, pero esta vez su perspectiva estaba teñida de una nueva inquietud. Cada paso resonaba no solo con el eco de su inseguridad, sino también con un embriagador sentido de oportunidad. La búsqueda de respuesta lo llevó a un pequeño café, un lugar donde solía encontrarse con otros soñadores y artistas, y allí, el aroma del café fresco lo envolvió en una burbuja de familiaridad. Al sentarse, sintió como la tensión acumulada comenzaba a diluirse. Observó a los demás, un escritor tecleando con fervor, un músico afinando su guitarra, personas inmersas en sus propias luchas y triunfos. La conexión humana que había buscado se multiplicaba en cada rincón del lugar. Sin embargo, en su interior, una voz aún resonaba: podía permitirse ser tan vulnerable frente a desconocidos. Decidió abrir su cuaderno. Las páginas estaban llenas de pensamientos, pero esta vez sintió la necesidad de ser más que un mero espectador de su vida. Había algo en la energía del café que le incitaba a ser audaz. Comenzó a escribir sobre su proceso creativo, sobre las sombras que luchaba por iluminar y cómo su arte era un reflejo de su viaje interior. Cada palabra era un pequeño acto de valentía, una forma de confrontar sus miedos y verbalizar su ansia de autenticidad. Al levantar la vista, Rafael se encontró con un par de ojos curiosos. Era una mujer que había estado observándolo, y a pesar de la sorpresa inicial, ella sonrió. Sin pensarlo, Rafael sintió un impulso de compartir lo que había escrito. Las palabras fluyeron como si fueran un río que había estado represado. Habló sobre su pintura más reciente, sobre sus miedos y la búsqueda de conexión. A medida que se abría, la mujer escuchaba con atención, sus ojos brillantes reflejaban una profunda empatía. Al finalizar, ella le confesó que también era artista, pero que había estado lidiando con el miedo al fracaso. Su aceptación de la vulnerabilidad de Rafael le permitió a ella también abrirse. Esa interacción transformadora lo sacudió, su inseguridad comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de comunidad. La conversación floreció y, aunque el tiempo voló, ambos sabían que habían encontrado en el otro un espacio seguro para explorar lo que a menudo se ocultaba bajo la superficie. Esta conexión renovada no solo resonaba con sus experiencias individuales, sino que también iluminaba la posibilidad de un futuro colaborativo. Sin embargo, mientras se despedían, Rafael sintió la punzada de una nueva duda. ¿Podía realmente permitir que otros penetraran en su mundo de manera tan profunda? En su corazón, sabía que la autenticidad era un camino lleno de incógnitas y que enfrentar esa vulnerabilidad podría ser el siguiente gran reto en su vida. Se retiró del café sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Había un nuevo nervio en su voz y una chispa en su mirada. La idea de colaborar, de crear algo en conjunto, pulsaba en su interior, y con ello un nuevo dilema: el deseo de permanecer auténtico en su arte versus el inevitable riesgo de exposición emocional.
Al caminar de vuelta a su estudio, su mente bullía con la posibilidad de proyectos colectivos y la expansión de su proceso creativo. Sin embargo, también se enfrentaba a la realidad de que cada paso hacia adelante podría revelarle más acerca de sí mismo de lo que estaba listo para entender. Cuando llegó a la puerta de su refugio, supo que lo que había dejado atrás en el café no podía simplemente ser ignorado. Se atrevería a invitar a alguien más a su mundo creativo. Esa idea giraba en su cabeza, como un mito que necesitaba ser desentrañado. Enfrentar esta nueva realidad podría ser tanto un puente hacia su crecimiento como un abismo hacia el miedo que siempre había hecho todo lo posible por evitar. Se plantó frente a su lienzo, desbordante de posibilidades, y comprendió que su verdadero desafío no era solo pintar, sino aprender a colaborar su esencia con la de otros. El momento de fusionar su autenticidad con la de otra persona estaba a la vuelta de la esquina, pero sería capaz de hacerlo sin perderse a sí mismo en el camino. Rafael se sentó frente a su lienzo en blanco, el pincel a medio camino de la pintura que alguna vez había sido su refugio. La vasta extensión sin colores parecía reflejar el tumulto de su mente, la incertidumbre danzaba en su interior, un eco de la charla del café. ¿Podría realmente abrirse a alguien más y permitir que esas interacciones moldearan su arte? Este dilema lo asediaba con más fuerza que nunca. Cada trazo que deseaba dar se nublaba ante la posibilidad de ser juzgado. Se cuestionaba si su vulnerabilidad podría ser su salvación o su condena. Era un pensamiento que se retorcía en su pecho, impidiéndole actuar. ¿Se expondría al mundo o permanecería en su cómoda soledad, donde el miedo lo mantenía atado, pero a salvo? Se levantó y caminó hasta la ventana. La luz del sol se filtraba a través del vidrio, delineando pequeños rayos dorados en el suelo. Era un recordatorio de que, incluso en su mayor oscuridad, siempre habría algo que pudiera iluminar su camino. La conexión con la mujer del café seguía presente, una chispa en un laberinto de dudas. Se preguntó qué pasaría si ofreciera una invitación sutil. Podía ser una simple colaboración en un proyecto artístico, o tal vez una conversación más profunda sobre sus propias luchas. Esa posibilidad lo excitaba y aterraba a partes iguales. Mientras respiraba hondo, sus pensamientos comenzaron a girar hacia la manera en que había evitado construir conexiones significativas. Muchas veces creía que su arte debería ser un reflejo total de su esencia, de su soledad, de su lucha interna. Pero esa misma pantalla, envuelta en sombras, casi había dado la impresión de ser un muro. No era el arte una forma de facilitar el diálogo, de abrir puertas a lo que consideraba áreas inexploradas de su ser. Recogió su cuaderno y se sentó de nuevo, esta vez confiando en que debía encarar sus temores en lugar de eludirlos. Comenzó a escribir sobre los colores que deseaba explorar, usando un lenguaje cargado de metáforas para describir su lucha interna. Con cada palabra, la necesidad de evaluarse y reinterpretarse crecía. El arte no tenía que ser una prisión, sino una vía de escape hacia la vulnerabilidad compartida. En ese proceso, Rafael comenzó a vislumbrar las primeras pinceladas de un nuevo proyecto. Valoraría el significado de cada interacción, la manera en que conectan las experiencias. Pero, además de esto, comprendía que debía hacerse una pregunta primordial: ¿qué quería comunicar realmente con su arte? Esta nueva perspectiva fue, para él, un cambio radical en su enfoque. Ya no se trataba simplemente de él, sino de cómo podía influir y ser influenciado por otros. Realmente, se encontraba al borde de decisiones cruciales. ¿Invitaría a la mujer del café a su estudio para crear algo juntos o esperaría a que el miedo lo dominara nuevamente? La balanza de su futuro creativo se movía, inclinándose hacia la posibilidad, pero al mismo tiempo, llenándose de incertidumbre. En un momento de lucidez, Rafael se dio cuenta que la única forma de expandir su habilidad artística era someterse al juego de la colaboración. Debería abrirse a las influencias externas en lugar de luchar a solas en su pequeño santuario. Pero el primer paso sería el más desafiante. Fue entonces cuando buscó su teléfono. Justo antes de apretar enviar, una punzada de inseguridad le atravesó el estómago. El mensaje no solo representaba una invitación, era una declaración de intenciones, un reconocimiento de que estaba listo para arriesgarse. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si lo que querían crear no cumplía con sus expectativas? Esa preocupación lo hizo vacilar. Finalmente, tomó una decisión: no habría camino sencillo. Había llegado el momento de liberar sus miedos y asumir que la autenticidad en la conexión es un viaje, no un destino. Con el dedo sobre la pantalla, paró por un momento, pensando en lo que realmente significaba ese primer paso. ¿Sería capaz de resistir la tentación de retroceder? Aún no tenía la respuesta. Pero sabía que su futuro estaba a punto de revelarse de maneras que nunca había imaginado. Al apretar el botón, sintió que cruzaba una línea, y con eso, una parte de su antiguo yo quedaba atrás. La invitación fue enviada. Ahora, todo dependía de la respuesta de ella. La espera se convirtió en una especie de tortura sutil.
Rafael se encontraba atrapado en la espiral produce de su propio dilema, el tiempo avanzando con una indiferencia casi cruel. Cada vez que el sonido del teléfono rompía el silencio, su corazón se disparaba, pero pronto esa esperanza se transformaba en decepción. La falta de respuesta lo sumió en un mar de dudas y de autoevaluación. Era un ciclo que había vivido tantas veces, el impulso inicial, la tentación de conectar, seguido de la ansiedad y la autocrítica. Mientras tanto, el lienzo continuaba en blanco, y con él, el vacío en su pecho crecía. Rafael sabía que debía enfrentar su resistencia tanto en su arte como en la comunicación. Se negaba a dejar que el miedo determinara su camino, pero cada momento sin respuesta lo hacía dudar de su valor. Decidió evitar cualquier distracción y concentrarse en su arte. Tomó pinceles y comenzó a llenarlos de pigmento, dejando que su mano se deslizara sobre el lienzo sin un plan definido. Cubrió la tela con azules profundos, pero también aprovechó los cálidos tonos dorados para simbolizar el anhelo que sentía por conexiones humanas. A medida que los colores se entrelazaban, se dio cuenta de que estaba expresando algo más profundo, no solo el deseo de ser visto, sino de ser comprendido. Sin embargo, las pinceladas, por sí solas, no apaciguaban la inquietud en su interior. Comenzaba a vislumbrar que involucrarse con otros podría ser una herramienta valiosa no solo para su crecimiento personal, sino también para su arte mismo. Esto le llevó a una revelación inesperada: la colaboración no significaba renunciar a su voz individual, sino expandirla. Prometería a sí mismo que seguiría avanzando, independientemente del resultado de su invitación. Esa mentalidad podía abrir nuevas puertas, no solo en su proceso artístico, sino también en su vida. Fue en medio de ese flujo creativo que decidió dar el siguiente paso. En lugar de esperar pasivamente, comenzaría a buscar otros artistas. Comenzó a investigar y a contactar a personas que admiraba. Fue un proceso liberador, sin embargo, cada nuevo mensaje que enviaba venía acompañado de la misma punzada de vulnerabilidad. Se repitió a sí mismo que cada interacción era una oportunidad, no un juicio sobre su habilidad o valor como artista. Al topar con una figura inspiradora, una joven artista que realizaba murales, sentía el temblor familiar de la inseguridad. Sus antecedentes eran radicalmente diferentes, y eso lo hacía cuestionar si llegaría a ser un aporte a la creación conjunta. Pero en lugar de retroceder, Rafael eligió enfrentar esa inquietud. Con ojos críticos, revisó su propia obra, y entendió que había un hilo común que atravesaba su arte, una esencia que merecía ser celebrada. Luego de enviar varios mensajes, Roberts, el nombre del artista, respondió rápidamente a su propuesta de colaboración. Para Rafael, la sola lectura de las palabras de aceptación fue un chispazo que reinició su corazón. Planeó una reunión en su estudio, pero también sabía que no podría permitir que la euforia lo distrajera. Era esencial ser honesto desde el comienzo y explorar lo que cada uno podía aportar a la mesa creativa. La fecha llegó rápidamente. Se levantó temprano, su mente girando en torno a una pregunta crucial: ¿sería capaz de articular sus deseos y preocupaciones durante el encuentro? Cada reflexión se convirtió en un ejercicio de preparación. Con cada afirmación que creaba, se sentía más decidido a no permitir que el miedo dictara los términos de su propia expresión. Al llegar al estudio, observó la luz del sol filtrándose una vez más a través de las ventanas. Se sentó con el cuaderno en la mano, repasando sus pensamientos mientras esperaba a Roberts. Era momento de compartir su mundo y explorar cómo su perfil artístico podía entrelazarse con el de otra persona. Justo cuando estaba a punto de avanzar, el sonido de la puerta lo interrumpió. La figura que entró estaba radiante, iluminando el espacio con su merecida energía. Sin embargo, Rafael sintió que el nudo en su estómago volvía a apoderarse de él. La elección estaba hecha, la invitación aceptada, ahora solo quedaba un paso más: abrirse a lo desconocido. Mientras se saludaban, Rafael no podía ignorar que este encuentro podía cambiar la dirección de su vida, quizás más de lo que jamás había imaginado. ¿Tendría la fuerza para navegar esas nuevas aguas creativas, o se dejaría llevar por la inseguridad que lo había atormentado? Sin tiempo que perder, la conversación se inició. Y con cada palabra, sentía que el arte, como un espejo de su alma, estaba por revelarse en nuevos matices. Rafael se sentó frente a su lienzo, la actividad reciente le había otorgado una perspectiva renovada. La reunión con Roberts había sido un punto de inflexión. Desde el primer momento en que cruzaron miradas, una conexión palpable se estableció entre ellos. La energía que ella irradiaba le recordaba su propia chispa interna que había estado apagada por años. A medida que intercambiaban ideas, él descubrió que sus inseguridades comenzaban a desdibujarse. Habló con honestidad sobre sus temores y aspiraciones, y cada palabra parecía desmantelar las barreras que había erigido. Juntos decidieron crear una serie de obras que explorarían la vulnerabilidad y la lucha interna a través del arte. Rafael se dio cuenta de que su voz no se estaba diluyendo, en cambio, se estaba enriqueciendo con la colaboración. Su visión previa, tan encajonada y solitaria,
comenzó a transformarse al incorporar diferentes perspectivas. El arte dejó de ser solo una expresión individual y se convirtió en un diálogo, una conversación en color entre dos almas que deseaban compartir sus verdades. Mientras las semanas transcurrían, el estudio era un hervidero de creatividad. Las mañanas estaban llenas de risas y debates apasionados. Cada trazo que trazaba, cada forma que emergía, era más que un mero ejercicio artístico, era un viaje compartido. Rafael comenzó a entender que, para crecer, necesitaba abrazar el intercambio creativo. En ese proceso no solo se explotaba su propio potencial, sino que las inseguridades comenzaron a desvanecerse en un mar de posibilidades. La exposición final se aproximaba y la emoción se mezclaba con el nerviosismo. Era el momento de presentar no solo sus obras, sino también su evolución personal. Rafael sintió que había crecido enormemente, lo que una vez consideró un riesgo ahora se transformaba en su mayor fortaleza. Cuando el día de la exhibición llegó, Rafael se sintió más preparado que nunca. Entró en la galería, y el eco de la conversación que había tenido con las personas durante su primera exposición resonaba en su mente. Ahora estaba listo para recibir el juicio del mundo exterior, no como un artista solitario, sino en unión con Roberts, fundidos en un propósito y una exploración compartidos. Observó a la multitud contemplando sus obras y sintió la calidez de la aceptación. No debía demostrar ser el mejor, ya había logrado lo que realmente importaba, haber encontrado su voz. Cuando un visitante se acercó y le comentó lo mucho que las obras les hablaban, el latido de su corazón sonó como una melodía reconfortante. Ese reconocimiento fue el brote de su transformación, ya no era solo un obrero que soñaba con el arte. Era un artista que había aprendido a conectar su historia con la de los demás. El arte traspasaba las barreras del juicio, se convertía en un reflejo de sentires universales, su vulnerabilidad era su mayor impacto. La noche terminó con aplausos, conversaciones profundas y promesas de colaborar en nuevos proyectos. Rafael sonrió al ver cómo su vida ahora se llenaba de posibilidades, donde antes había solo miedo. Su hogar era un espacio de creatividad desplazando la carga de la rutina diaria. A cada paso, reafirmaba que había alcanzado algo más significativo que la aceptación, había conquistado un nuevo sentido de identidad. Al sentarse en su estudio después de la exhibición, sintió una satisfacción profunda. Había despojado la violencia de las inseguridades y reivindicado un lugar para sus sueños. Las miradas admirativas reflejaban lo que había logrado, esa búsqueda de autenticidad, la conexión con su niño interno y la exploración de su esencia habían germinado al fin. Rafael sabía que su camino no sería fácil, pero estaba decidido a seguir explorando su potencial creativo y colaborativo. El verdadero triunfo estaba en haber tomado el primer paso, en aferrarse a su autenticidad y en nunca dejar de buscar su voz. La transformación había culminado, y con eso, Rafael se sentó con su cuaderno, sintiendo gran orgullo. Las palabras fluyeron con la misma intensidad que los colores en su paleta. Era el momento de escribir sobre su viaje, de dejar un legado a otros que, como él, luchan por encontrar su lugar en el mundo. Con el corazón en la mano, Rafael estaba listo para contar su historia, una y otra vez, porque la verdadera historia aún estaba en proceso de ser tejida. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.